Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Químico. Este es el parte médico de este domingo 16 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra la variante Omicron. Por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico, como el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Ayer concluyó la vacunación de las maestras, maestros y personal escolar de Yucatán, donde cerca del 90% recibieron el refuerzo de la vacuna Moderna contra el coronavirus en los 106 municipios. Igualmente, del 17 al 21 de enero se llevará a cabo una nueva fase de este proceso en el cual se efectuará la aplicación de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para adolescentes de 15 a 17 años de edad de 30 municipios más, informaron la Secretaría de Salud de Yucatán y la Secretaría de Bienestar. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 98 pacientes en hospitales públicos, 71.991 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% del total de contagios registrados, que es de 83.245. Hoy se detectaron 652 nuevos contagios de coronavirus, 592 en Mérida, 20 en Motul y Valladolid, 4 en Progreso y Ticul, 3 en Tizimín, 2 en Canacín, 1 en Chiquintzonot, Junucmá, Peto, Tecó, Sucacap, Humán y 1 foráneo. De los 83.245 casos positivos, 669 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 49.632 personas contagiadas de coronavirus que viven 12.933 en la zona norte, 12.157 en la zona oriente, 4.880 en la zona centro, 7.660 en la zona sur y 12.002 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos, una mujer y 2 hombres, todos residían en Mérida. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, EPOC e hipertensión. En total, son 6.515 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 4.641 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 98 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, Químico. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.